Caso de Fátima Cecilia Andriguetti Antón, 11 de febrero del 2020. Violados los derechos humanos, violados los derechos de los niños, niñas y adolescentes, siendo nuestros niños uno de los grupos más vulnerables, sin tomar en consideración que los niños no pueden valerse por sí mismos. Fátima Cecilia Antón era una niña de tan solo 7 años, que cuando terminó clases esperaba a su madre, como de costumbre. Es importante señalar que la madre no estaba al pendiente de esta niña, como lo señalan varios padres de familia, porque señalan que siempre llegaba tarde. Desde ese momento vemos cómo la pequeña Fátima es vulnerable. Quedarse sola después de terminar clases y quedarse fuera de la escuela. Es claro que la niña se quedaba expuesta prácticamente en la calle. Ese día, 11 de febrero del año 2020, después de clases, Fátima esperaba a su madre. Sin embargo, ella llegó tarde, y quien llegó primero a recogerla era una persona que Fátima sí conocía, según las autoridades escolares y padres de familia, y que había visto en pocas ocasiones, porque la señora al parecer vendía papas fuera de la escuela o tamales, y que había visto su madre platicar con esta persona. Sin embargo, no era una persona de confianza, ni siquiera con la que Fátima debería haberse ido. 15 minutos, tan solo 15 minutos que llegó tarde la madre, hubiera encontrado a su hija, a la pequeña Fátima. Sin embargo, cuando llegó se dio cuenta que Fátima no se encontraba en el colegio, a lo que ella presumió que la habían secuestrado o que algún familiar se la había llevado. Al darse cuenta la madre, de nombre Malena, así es como se llamaba la mamá, o se llama la mamá, fue directamente a la fiscalía a levantar una denuncia por desaparición de la pequeña Fátima. Sin embargo, aquí es en donde nos damos cuenta que las autoridades violan los derechos humanos y sobre todo de una menor. En este momento le señalaron a su madre, a la señora Malena, madre de la pequeña Fátima, que deberían de pasar 72 horas para poder levantar una denuncia. ¿Por qué tendrían que esperar 72 horas si se trata de una menor, una persona vulnerable, una menor de 7 años y que no puede valerse por sí misma y que efectivamente había desaparecido, y se desapareció es porque algo grave había pasado? Estas son las irregularidades que las fiscalías deben de tomar en cuenta. No se debe de esperar 72 horas para poder levantar una denuncia por un familiar a una persona desaparecida y poder dar inicio a una investigación. Lo primero que deberían haber hecho las autoridades es haber canalizado a la madre para poder levantar un reporte y dar inicio a la búsqueda. Es una irregularidad que podría fincar responsabilidades a las fiscalías, y de esta manera vemos cómo violan los derechos humanos. La ley no maneja 72 horas. La ley maneja un plazo de 24 horas para la inmediata aplicación de protocolos en cuanto a la persona desaparecida o presuntamente privada de su libertad, aplicando las formalidades necesarias. En este caso no se aplicaron los protocolos de búsqueda que existían. Existen dos. El primero, que es homologado, la búsqueda de personas desaparecidas, y el segundo es aplicando la búsqueda de niños y niñas y adolescentes, ambos diferenciándose en fiscalías especializadas. Retomando, y en el caso específico de Fátima Cecilia, la fiscalía no condujo y no canalizó a la señora Malena para levantar este reporte y tener ese folio
de la Comisión Nacional de Búsqueda para poder enviar las alertas que inician los protocolos necesarios. Era una niña de tan solo 7 años, vulnerable ante esta situación. Una vez que se hubiera tenido ese reporte, se debió haber acudido al Ministerio Público para presentar la denuncia y proceder con las alertas y todos los protocolos que maneja la Fiscalía, iniciando con la alerta Amber. Pero retomando el caso específico de Fátima Cecilia, la niña de menor de 7 años, pasaron 72 horas y regresó la señora Malena para levantar una denuncia por la desaparición de su hija. Empezaron la búsqueda y a revisar las cámaras ciudadanas para poder dar localización a la pequeña niña. Y encontraron un video en las partes aledañas al colegio en donde se percataron que una mujer se había llevado a la menor, una persona ajena y extraña. El 15 de febrero del 2020, las autoridades recibieron una llamada de vecinos, de varias personas, señalando que habían encontrado un costal extraño abandonado en un terreno baldío. La señora, la madre de Fátima, de nombre Malena, reconoció el cuerpo en la morgue y se dieron cuenta en ese momento las autoridades que la menor Fátima Adriguetti Antón había sido secuestrada para cometer los delitos y las atrocidades de violencia física, de abuso sexual y después de todo, de privarla de la vida. ¿En qué momento puede pasar por la cabeza de una persona violar los derechos de una niña a la vida y a la libertad? El 19 de febrero del 2020, 8 días después del secuestro de la pequeña Fátima, una mujer hizo una llamada para denunciar a 2 personas, un hombre y una mujer, quienes supuestamente o probablemente habían participado en la desaparición de la niña Fátima. Ordenaron el cateo del domicilio en donde se encontraban, donde vivían con 3 de sus hijos. Ellos ya no estaban ahí, pero en ese domicilio encontraron la ropa de la pequeña Fátima, encontraron sangre y también la ropa que llevaba la mujer que la había secuestrado y que se habían encontrado en las cámaras de C5. Así es que dieron a la búsqueda. Pero ese día, 19 de febrero del 2020, una mujer hizo una llamada anónima denunciando a estas 2 personas que se encontraban en su domicilio, a las cuales estaba ayudando porque presuntamente no tenían dónde vivir con sus menores hijos. Esta mujer que había hablado para denunciar había visto en la televisión la fotografía de estas 2 personas, a las cuales se encaró y preguntó si había cometido esos delitos tan atroces, a lo cual dijeron que efectivamente sí había sido. El hombre era su sobrino y la mujer era su esposa. Sin embargo, el hombre cobardemente culpaba a la mujer de haber cometido el asesinato. Ella se justificó señalando que el hombre era amenazante, que le tenía miedo porque siempre la violentaba. A lo que le preguntó por qué había secuestrado a la niña. Y le dijo que este hombre, le pidió que quería una mujer joven, una niña joven, que la quería como novia. Y que si no lo hacía, iba a violar, iba a agredir a sus hijos. A lo que esta mujer recordó a la pequeña Fátima, que su mamá siempre llegaba tarde por ella a la escuela. Y fue por ella a la escuela para entregársela a este hombre. Entregársela como novia. Y así violarla. Y al darse cuenta que las autoridades los buscaban, decidieron y tomaron la decisión de matarla, de privarla de la libertad.
de violar sus garantías individuales, porque esa menor tenía derecho a la vida, a la libertad, y fue secuestrada, violada, y la mataron. Después de que estas personas le comentaron a la persona que hizo la llamada anónima, decidió entregarlos. Les puso un 4 para que pudiera llegar la policía. Y así los encarcelaron por haber cometido estos delitos. Atenta la Ley General del Acceso de las Mujeres a la Vida libre de violencia, ya que es una ley de orden público y de interés social y a la observancia general en la República Mexicana, en concordancia directa de los artículos 1, 4 u 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos, tercero, inciso A, y cuarto, de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como el contenido de los instrumentos internacionales de la observancia obligatoria para el Estado mexicano, conforme al artículo primero de la propia Constitución Federal. También la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, así como el protocolo de la actuación para quienes impartan la justicia en casos de que afecten a los niños, niñas y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En febrero del 2012, el interés superior del menor consiste esencialmente en respetar sus derechos y el ejercicio de estos para su sano desarrollo psicológico y emocional, y debe tenerse en cuenta preponderantemente en cualquier decisión y actuación de los órdenes públicos. Aquí, en el caso de Fátima, vemos cómo también la madre de alguna manera estaba siendo violentada por este señor, orillada por el temor, discriminada por ser mujer, por hacerle creer que podía ejercer algún derecho sobre ella. Al final, el desenlace fue totalmente trágico. Porque una niña ya no existe y fue privada de su libertad. ¿Qué es lo que hubiera pasado si las autoridades antes de las 72 horas, es decir, de manera inmediata, hubieran canalizado a la mamá, a la señora Malena, para dar búsqueda inmediata de la menor Fátima Cecilia? Quizá la hubieran encontrado a tiempo. Y hubieran desplegado un operativo, un rastreo remoto. Y quizás la hubieran encontrado con vida. Por otro lado, la Ley General de los Derechos de las Niñas y Adolescentes en la Ciudad de México señala lo siguiente en su artículo 13. Todas las niñas y niños y adolescentes son iguales ante la ley y merecen un trato igual y equitativo, de manera enunciativa más no limitativa. En la Ciudad de México gozan de los siguientes derechos todos los niños: a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a lo cual fue privada esta menor, Fátima Cecilia.